Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Qué bueno estar acá hablando con Pablo, no solo, claro, de los 10 años de Tríptico, sino también del río que ha corrido debajo de este tríptico y cómo se ha transformado este escritor y este mismo libro. Y yo quiero que iniciemos un poco por ahí, Pablo, lo hablábamos en una conversación anterior a esta, sobre un libro que además te exigió unas obsesiones que duraron muchos años, que miraste durante muchos años estos tres artistas y que los unes casi como si fueras el Bosco en un tríptico que los une de una forma muy particular, y yo creo que es esa ficción histórica, y quiero que hablemos de esa filigrana debajo de Tríptico de la infamia. Gracias, Camila, mucho gusto de estar aquí contigo hablando sobre Tríptico, a ustedes por la presencia. Bueno, muy contento con el libro salió el año pasado, pues yo estaba en España, entonces no pudimos presentarlo del mejor modo, y ahora estamos aquí pues en Colombia tratando de reactivar esta edición tan bella, que está ilustrada por los mapas, los dibujos, los grabados, que penetran todo el libro, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, fue una obsesión de muchísimos años, fue encontrar a través de muchas lecturas, de viajes a estos tres pintores, articularlos de tal manera que el tríptico fuese convincente. Digamos que el tríptico es un formato pictórico muy del siglo XVI, y yo me basé un poco en eso como para poner a dialogar la literatura y la pintura. Entonces, como un tríptico pictórico, la novela puede leerse, ¿no? Tú puedes comenzar por cualquiera de las partes. Es verdad que el panel central de los trípticos pictóricos siempre atrae, ¿no? Pensemos en el Jardín de las Delicias, en la Carroza de heno, el Bosco, de las Tentaciones de San Antonio, del mismo pintor. Hay una parte central que siempre es más llamativa. Yo creo que en la novela de Tríptico de la Infamia la parte central es muy importante, ¿no? Que es la de Dubois, que es el último de los tres pintores que yo descubrí. Entonces era la posibilidad de poner a dialogar América con Europa, la América del Renacimiento, la Europa del Renacimiento, de las guerras de religión, un renacimiento bastante complicado, porque es un renacimiento artístico, pictórico, atravesado por los grandes viajes y descubrimientos que hicieron los europeos, y al mismo tiempo es un renacimiento estropeado y arrastrado por la violencia, por las guerras de religión, por la intolerancia, por la barbarie, y eso todo se traslada a América, justamente, a la conquista de América. Entonces yo articulé esas dos realidades, las guerras de religión, sobre todo en Francia y en los Países Bajos, y la proyección de esas guerras de religión que se refleja claramente en la conquista de América. Entonces fui a través de lecturas, de viajes, de visitas a museos, de pesquisas en archivos, porque es un libro muy archivístico, ¿no? Fui como pensando el libro poco a poco, hice muchas lecturas, tenía un plan ahí de escribir la novela que nunca se concretaba, hasta que, oh sorpresa, porque estoy viendo las sorpresas, enviamos un proyecto de novela a la alcaldía de Medellín, y yo pensé que iban a premiar unas novelas de sicarios, de traquetos, que era lo más normal, ¿no? Que se premiara, y no, se premió mi proyecto de novela, y me tocó ponerme a escribir esa novela en 4 meses. Prácticamente la tenía en la cabeza, como se dice, y la escribí en el Retiro, Antioquia, y luego fui a pulirla, a corregirla un poco en Europa. Entonces, porque yo obtuve 2 becas, una beca de la alcaldía y una beca del gobierno alemán, para escribir la novela. Entonces, eso facilitó pues como la finalización de la novela, y luego pues enhorabuena, apareció como caído del cielo
Gabriel Iriarte, que se interesó mucho por publicar la novela. Se publica la novela en el 2014. Viene la otra sorpresa, que fue que la novela la enviaron de Random House al concurso Rómulo Gallegos. Yo debo decir que yo nunca la envié, ni nunca me preguntaron si había que enviarla. Ellos la enviaron por su cuenta y me causó mucha sorpresa que yo hubiera ganado ese premio, ¿no? Entonces de ahí viene como toda esa, digamos, todo ese bullicio que se armó en algún momento dado frente al premio y el impacto del premio. Y bueno, hoy estamos celebrando de algún modo ese itinerario de los 10 años de publicación. Pablo, una cosa que dices muy interesante es que hay un movimiento tuyo cuando estás haciendo la novela, y la novela es una novela sobre el movimiento también, ¿no? Sobre el desplazamiento, no solo físico de los protagonistas, sino también de lo que se considera humano, no humano, de la barbarie, de la luminosidad. Casi que la novela siempre está jugando a correr las fronteras, como vos mismo en ese proceso de escritura del tríptico, y quisiera que habláramos de eso, del movimiento, no solamente en este libro, sino en general. Vos sos un hombre que casi que cabalga sobre la historia y la ficcionaliza, y por ahí empecemos a desgranar. Hace poco Jorge Mario Múnera, que es un amigo fotógrafo, quizás el fotógrafo más importante vivo que hay en Colombia ahora, él me dijo en estos días que la obra literaria mía era fronteriza. Y yo decía, ¿qué quieres decir con eso? Me dijo, no, dialogas con las fronteras genéricas, con las fronteras geográficas, con las fronteras históricas, con las fronteras, digamos, que tienen que ver con los abrazos intertextuales entre la literatura y las artes. Entonces me parece que es una buena definición, no la había pensado, y Jorge Mario me dio como esa luz para yo entenderme a mí mismo como escritor. Porque uno muchas veces, aunque tiene un plan de trabajo y un esqueleto de escritura y una cosa muy racional, uno de todas maneras en el proceso creativo también obedece intuiciones. Claro. Y muchas veces no capta lo que los lectores o los críticos captan. Entonces, sí, en efecto, yo en algún momento yo había pensado que la novela debía articular las 3 vidas de estos pintores del siglo XVI que son perseguidos, digamos, que son perseguidos por la religión, que son exiliados, que son protestantes, evidentemente porque la novela tiene un punto de enunciación que está muy emparentado con la crítica a la conquista y a las guerras de religión que hace el cristianismo protestante. Yo no me amparo en el cristianismo, digamos, de la Contrarreforma, a pesar de que Bartolomé de las Casas, que es uno de los protagonistas de mi libro, Bartolomé era un sacerdote católico español y por supuesto estaba trabajando para la política de la conquista de la Contrarreforma española. Sin embargo, desde ese seno de la Contrarreforma se hace una de las críticas más fuertes a la conquista española, que es la que hace Bartolomé en la brevísima destrucción de las Indias. Entonces yo me preguntaba cómo iba a articular esas 3 vidas de los 3 pintores, y ahí fue cuando, al estar en Alemania, porque yo fui a Frankfurt a rastrear la vida y las huellas de Theodore de Bry, pero ustedes saben que Frankfurt fue bombardeada por los ejércitos aliados en 1944 y no encontré nada, encontré un fantasma, y se me ocurrió que en la novela debía aparecer esa pesquisa de un escritor del siglo XXI que es colombiano pero que no tiene nombre y que va articulando desde su trasegar por Europa, por Frankfurt, por Berlín, por Lieja, por París, va como mostrándole al lector cómo es esa, digamos, persecución que este escritor colombiano está haciendo de ese pintor del siglo XVI. Entonces establece un diálogo también entre fronteras, y ahí fue cuando se me ocurrió meter a ese narrador. Pero ese narrador claramente le dice al lector, o le plantea al lector, que Tríptico de la Infamia es una novela de viajes, Sí. del desplazamiento, del ir y venir por los países,
y eso me parece interesante, entonces meterlo en la novela para darle quizás también un toque más de metaficción, un toque más moderno, digámoslo así, y tratar de resolver ese problema literario que les acabo de plantear, que consistía en cómo articular estas tres vidas. Hay un aspecto tremendo en Tríptico y es, claro, estamos frente a una novela que le puede dar a uno hasta tristeza, pues como el horror que llega a acontecer en lo que le pasan a los protagonistas, y al mismo tiempo algo que te decía ahorita es esa luminosidad que tiene el horror, ¿no? Casi que es una moneda con sus dos caras, y es cuando uno narra sobre lo más monstruoso o sobre lo más bestial, por debajo puede asomarse o atisbar un resquicio de luz, y en Tríptico es muy constante esa tensión. De alguna manera Tríptico de la infamia, pensaba yo, podía caer en el panfleto, en la denuncia panfletaria. Podía caer, mejor dicho, en esa pelea que hubo en el siglo XVI-XVII en Europa en torno a la conquista de América. Es verdad que el libro mío está del lado de la leyenda negra, y por eso ese aspecto puede molestar a ciertos lectores que consideran que en esos abrazos entre España y América hubo más cosas positivas que negativas. Bueno, ustedes saben que eso es una polémica muy peliaguda, pero yo siempre he pensado que a pesar de las cosas positivas que generó ese encuentro entre dos culturas, dos civilizaciones, dos formas de pensar el mundo y de abordarlo, el precio sí fue muy alto, ¿no? Y ahí hay una herida fundacional, un trauma histórico que Tríptico de la infamia de alguna manera aborda y trata de conjurar. Entonces yo sabía que estaba enfrentándome a un núcleo muy, muy conflictivo, muy complicado. Pues de hecho, yo que ahora estuve en España 2 años viviendo, me di cuenta que Tríptico de la infamia no es un libro, digamos, que haya calado fuertemente en España, a pesar de las críticas tan positivas que hubo en ciertos escritores y críticos de España. Pero lo entiendo porque es un tema álgido, ¿no? Y bueno, y España hoy en día está enfrascada, de algún modo, hablo de la España política, digámoslo así, está enfrascada en ese debate. Y yo creo que ellos, sobre todo esa España de la derecha, del PP, de Vox, etcétera, etcétera, sí está muy inclinada a defender y a justificar la conquista de América. El pasado 12 de octubre de 1492 yo iba para la Universidad Complutense a dar una conferencia, una clase, y yo, sorpresa, me encontré en el metro de la universidad con una pancarta. Después constaté que Madrid estaba llena de esa pancarta que decía más o menos así: ni genocidas ni asesinos, al contrario, fueron héroes y santos, para hablar pues de la conquista de América. Y yo dije, wow, esto ¿cómo leo esto? ¿No? Y claro, se lee políticamente. Claro. Entonces Tríptico de la infamia entra en esa órbita, pero yo me cuidé mucho, repito, de no caer en la denuncia, y creo que uno de los escudos que me permitió eso, además de la trama de la novela, de la estructura de la novela, es el de trabajar uno de los puntos esenciales del libro, que es oposición, belleza, brutalidad. ¿Sí? Barbarie, digamos, arte. Y yo creo que ahí es cuando la balanza del libro, me parece a mí, no cede a la denuncia directa, gratuita, panfletaria, sino que siempre está en una cuerda floja, en la que se aborda, sin duda alguna, el carácter brutal de toda conquista, porque todos sabemos que si a los franceses, a los holandeses, a los ingleses les hubiera tocado la conquista, como le tocó a España y a Portugal, hubieran también cometido excesos, ¿no? O sea, es una dinámica política finalmente propia de ese capitalismo renacentista el que va a generar la agresividad de la conquista. Entonces, yo creo que fue eso lo que me permitió, de algún modo, conjurar y de no dejarme atrapar completamente, y que el lector tampoco cayera en eso,
ante el horror. Sí, porque el horror es fascinante, sin duda alguna, ¿no? Eso es mirarle los ojos a la medusa. Puede enceguecer, además, casi que se vuelve adictivo. Yo tengo una sensación cuando uno comienza a ver, por ejemplo, en Netflix estos documentales de asesinos en serie y ve uno tras otro, porque el horror tiene esta cosa que dice, uff, me veo ahí, pero no estoy dispuesta a reconocerlo, ¿no? Que el horror, todos tenemos una parte horrorosa y monstruosa dentro. Claro, entonces mientras se está narrando en Tríptico de la Infamia el horror histórico, al mismo tiempo se le va mostrando al lector unos procesos de aprendizaje de los artistas. Entonces ahí es cuando el lector entiende que los artistas están buscando unos códigos de belleza particulares, unas pesquisas inclusive a nivel del amor erótico, el descubrimiento de una ciudad, de una relación con las flores, con los animales, con los pequeños objetos, con el tatuaje, por ejemplo, con el tatuaje que practicaron muchas comunidades indígenas. Hay un montón de aspectos entonces de Tríptico de la Infamia que garantizan de algún modo que no se caiga de bruces completamente en el horror, ¿no? O que se caiga en el horror, pero que esa caída se amortigüe un poquito. Pablo, vos me contabas en la charla que tuvimos que a veces vos mismo te decís, hombre, ¿yo por qué escribo cosas tan tristes o tan miedosas? ¿Por qué soy este tipo de escritor? Y la respuesta que diste en ese momento me gustó mucho y yo sé que los lectores, tus lectores, están interesados en esa forma y en esa subjetividad, no solo de entender el mundo, sino casi que de crear tu propia poética. ¿Y cuál fue la respuesta que te di? Que para ti era muy difícil ser positivo y que lo intentabas un poco, pero que cuando mirabas al mundo decías, no, es que no puedo serlo, no puedo serlo. Lo que pasa es que me preguntaron también, no fuiste tú directamente, Camila, sino otra persona, que si yo estaba pensando en cambiar de motivos literarios, es decir, de cambiar de brújula. Y yo me preguntaba, ¿pero a qué horas, pues? ¿A qué horas cambia uno a los 60 y pico de años de brújula? Pero sería muy interesante, ¿no? Y creo que los escritores y ciertos escritores se plantean eso, y hay algunos que logran, sin duda alguna, transformarse después de ser escritores adultos. Entonces yo no sé si yo me voy a convertir en un escritor de autoayuda, ¿no? Es muy posible para que el cambio se produzca casi que radicalmente. Pero no, inclusive yo publiqué el año pasado una novela sobre Marco Aurelio, que se llama Marco Aurelio, el límite del imperio, y yo ahí pude haber aprovechado a Marco Aurelio y el estoicismo para meterme en la onda neoestoica de nuestros días, y la novela mía no es neoestoica en ese sentido. O sea, mi novela no está escrita para empresarios, no está escrita para gente que quiera vivir feliz, apoyándose en los principios de Epicteto, de Marco Aurelio o de Séneca. No está hecha para eso, pero reconozco que ha habido muchos lectores de ese estilo que han encontrado en la novela elementos neoestoicos, ¿sí? Que hace un gran gobernante como fue Marco Aurelio para capotear un mundo en crisis. ¿Y de qué sirve la filosofía estoica para eso? Eso sí lo tiene mi libro, sin duda alguna, pero mi libro sí está anclado en la idea de que el mundo siempre está en crisis y que la única manera de enfrentar la crisis es enfrentarla con cierta sobriedad y con cierto espíritu de resistencia. Pero de ahí a decir que ese enfrentamiento sea feliz, yo creo que no. La novela mía está atravesada por la oscuridad del siglo II, que dialoga con la oscuridad de nuestro siglo. Entonces, no sé, a mí me parece que yo voy a seguir de algún modo como en esa oscilación entre los mundos en crisis y entre la importancia que tiene el arte para enfrentar esas crisis, ¿no? ¿De qué manera? Porque es como yo he enfrentado también mi mundo contemporáneo. Yo me he apoyado en el arte, me he apoyado en la escritura, en la poesía. No soy pintor, pero me apoyo en la pintura para convocarla a la literatura. No soy fotógrafo, pero también los he convocado. Pero siempre hay un mundo convulso, ¿no? Entonces creo que esa va a ser de algún modo la perspectiva que voy a darle a mis próximos
libros, ¿no? Que no son muchos, supongo yo, pero bueno, ahí estoy en esa misma, ¿cómo decirlo? En ese mismo pálpito creativo. Pablo, en esa edición conmemorativa, que pues es una edición muy bella, vos mismo lo dijiste, hay como unas partes gráficas, acá les muestro por ejemplo como una parte, y yo creo que esto abre como una nueva capa de sentido al libro, ¿no? Porque claro, uno va acompañando a estos tres artistas, fijándose en su propia mirada, descubriendo la mirada del artista, y al ver dentro del libro las imágenes, uno dice, como que se ramifica, sale otra ramita, otro nidito dentro de esa rama, y cuán importante es que este tipo de historias a veces estén acompañadas de estos elementos, pues que la enriquecen totalmente. Sí, yo creo que hay un enriquecimiento. Yo escribí la novela pensando en que era una novela y que no necesitaba, digamos, la publicación de ese soporte visual, pero sí escribí la novela acudiendo a ese soporte. Yo tuve siempre en mi escritorio una imagen de la masacre de San Bartolomé de François Dubois. Yo no consulté casi, digamos, la web en ese momento en que iba escribiéndola o en el que iba pensándola, y recuerdo que para consultar los grabados de Bartolomé de las Casas hechos por Debris, estuve con una edición que hizo la Universidad de Antioquia, un librito pequeño donde publicó los 17 grabados de la brevísima destrucción de las Indias. Digamos que esos fueron mis soportes, mis compañías, pero fueron compañías impresas. Yo no estaba continuamente haciendo clic en un link para poder... Ahora acabo de terminar una novela sobre el Bosco y un pintor del Nuevo Mundo, otra vez el diálogo entre Europa y América, y ahí sí me pareció importante acudir a la web. Entonces no sé cuántas veces he visto El Jardín de las Delicias, La Carroza de Heno, Las Tentaciones de San Antonio, los cuadros que hizo el Bosco, que son no muchos, pero son varios, y que uno puede ver con detalle, por ejemplo, en la página web del Museo del Prado. O sea, uno entra ahí al Tríptico de la Infamia, y yo muchas veces entré para mirar un pequeño detalle que necesitaba mirar, porque mi novela está muy anclada en eso. Pero cuando escribí Tríptico de la Infamia no estuve acudiendo a eso, a esa dinámica, pero sé que mucho lector de ahora, cuando lee la novela y esta edición, sí creo que va a visitar continuamente, digamos, la imagen, ¿sí? O sea, entonces hay un diálogo activo entre la imagen y la literatura, y eso también, valga la pena decirlo, ha encantado a mucho lector, porque es un lector que va y viene entre un discurso y otro, porque es una novela intertextual, y el intertexto fundamental del Tríptico de la Infamia es el visual. Entonces me parece que publicar una edición así como la publicó Random House, con estos grabados, con estos detalles de la masacre de San Bartolomé de Dubois, con los pequeños, pues los mapas, sí. Los mapas en una época en que el mapa fue muy importante para la conexión de estos mundos. Recordemos que la primera parte de Tríptico de la Infamia gira en torno al mapa, a la proyección del mapa en esas aventuras y en esos viajes que se hicieron en el siglo XVI. Pablo, ahorita decías que hiciste o estás terminando esta nueva novela en el que vuelve a conversar el antiguo continente, digámoslo así, y las Américas. Es como si también conversaran dos Pablos, un Pablo que conoce Europa, que vivió en Europa, y este Pablo que está aquí en estas tierras, y me interesa siempre esa conversación entre dos escritores que, siendo el mismo, tiene casi que dos esferas de pensamiento. Imagínate que el Tríptico de la Infamia es un diálogo entre la región flamenca, Francia y América. Digamos que no se pasa por España. Porque yo escribí Tríptico de la Infamia, lo confieso, asentado un poco en mi formación francesa. ¿Sí? Allá en París descubrí los pintores, allá ideé la novela,
Allá comencé a, digamos, a recoger toda la información. Allá se me clarificó completamente cómo iba a escribir la novela. Pero claro, todo eso estaba ahí como larvado. De tal manera que yo llegué en el 2002 nuevamente a Colombia y yo sabía que algún día iba a ponerme a escribir sobre estos pintores. Pero para hacerlo se necesitaron tiempos pues que transcurrieran varios años más y este asunto de las becas. Pero ahora con la novela del Bosco, afortunadamente se presentó la posibilidad de que yo estuviese en Madrid. Y viví 2 años en Madrid y esos 2 años me permitieron indagar en esa España en la que yo no había indagado y con la que siempre he tenido tantos problemas, que es la España de la Contrarreforma y que es la España que proyecta su modus vivendi y su modus operandi en las colonias de América. Entonces, la estadía en España para escribir la novela del Bosco me permitió conectar la región flamenca nuevamente a través del Bosco y de los pintores que lo acompañaron, España y América. ¿Sí? Pero allí ya no hay una denuncia, en la novela no hay una denuncia, digamos, del exterminio indígena, no hay una denuncia directa de la conquista, sino que hay una oposición entre la necesidad de amar libertariamente en medio de un mundo represivo. Entonces digamos que el sentido de la nueva novela es completamente amoroso, erótico y libertario. O sea, que se separa o se complementa de algún modo a esa otra mirada que yo intenté hacer con Tríptico. Ahora, es bueno reconocer que así yo tenga problemas con las políticas imperiales, digamos, de los monarcas españoles del siglo XVI, XVII en particular, es verdad que tengo una profunda admiración por el arte español, por la pintura, por la música, por ese humanismo arquitectónico español que es espléndido. O sea, yo sé que ahí, por la literatura española del siglo XVI y XVII, por la poesía, por la narrativa, por la picaresca, por esos vientos erasmistas que de alguna manera circularon por España, a mí todo eso me suscita la más profunda admiración. Y en la novela está esa gratitud hacia esas cosas, pero igualmente hay una crítica fundamental a esa atmósfera represiva, a esa atmósfera intolerante en la que España vivió esos siglos, ¿no? Y que fue una atmósfera que se trasladó acá. Porque, repito, la novela dialoga entre esa España de allá, ese mundo flamenco también correspondiente al Bosco, y el mundo de la colonia, de lo que entonces era el nuevo reino de Granada o el virreinato de la Nueva Granada. Pablo, estamos acá celebrando los 10 años de publicación de Tríptico y es inevitable pensar sobre la idea del clásico, el clásico literario, un clásico de la literatura que sin ninguna duda Tríptico podría entrar en esa categoría como un clásico literario. ¿Y vos cómo interpretás eso? ¿Cómo vivís pensando, será que mi literatura será un éxito clásico? ¿Será que entra en esta categoría del canon literario? Porque también es una tensión con las nuevas formas en las que se está haciendo literatura hoy en día. Bueno, yo soy como un escritor un poquito avejentado, ¿no? Como un escritor decimonónico, me siento yo como un escritor muy preocupado por ciertas cosas por las que los escritores de ahora nuevos no se preocupan. Estoy preocupado por la factura, por la orfebrería del lenguaje. Me interesa mucho la indagación histórica, el archivo. Me interesa mucho que la narrativa se insufle con la poesía. Yo no sé hasta qué punto ahora en las nuevas generaciones exista ese respeto por esa tradición literaria en la que yo me he apoyado, que es de índole modernista, particularmente lo he dicho yo muchas veces. Ahora, lo de lo clásico, yo creo que es muy pronto para decir que un libro mío sea un clásico. El clásico debe pasar generaciones, debe pasar la frontera del tiempo,
debe pasar revisiones, diferentes ediciones, pero es verdad que también para que se canonice un libro o para que un libro sea clásico, también depende de las lecturas que hagan la academia, por ejemplo, ¿no? Que hagan los diferentes tipos de lectores que hay. A veces el clásico o la literatura, para que sea clásica, necesita vertirse de algún modo a otros lenguajes, al cine, a la televisión, a la pintura. Hay muchos factores para que, sin hablar de la política, del mundo editorial, que también es muy importante para favorecer digamos, el establecimiento del clásico. Entonces, de todas maneras, el clásico es un libro que debe traspasar el tiempo. Y creo que cualquier libro mío dista todavía mucho de ser un clásico. Ahora bien, yo sí siento que soy un escritor que le debe mucho a los clásicos. Y yo me he formado y a toda hora en mis clases de literatura y en mis intervenciones siempre estoy diciendo que es importantísimo que las nuevas generaciones acudan a los clásicos, ¿sí? Y mis novelas, mira por ejemplo Camila, que una novela como La sombra de Orión, que es una novela que trata un tema contemporáneo como es el de la desaparición forzada y la violencia en Medellín, está fundada en figuras clásicas, está fundada en Sófocles, está fundada en la Antígona de Sófocles, y la novela está atravesada por esos referentes clásicos. Entonces me parece que hay que volver a los clásicos, pero en el proceso creativo literario hay que renovarlos, ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de hacer en algunos de mis libros. Ahí hay una tensión interesante entre regresar a los clásicos y al mismo tiempo emanciparse de los clásicos. Creo que todo el tiempo uno está jugando en la literatura, en el cine, en cualquiera que sea el arte que mencionemos acá, en entender de dónde viene lo que yo hago y al mismo tiempo esa idea de la voz propia, el sonido de tu propia voz. Y vos ahora podrías decir, Pablo, que encontraste tu voz, ya después, por ejemplo, de 10 años de publicación del tríptico. Bueno, yo creo que en cierta medida sí. Yo comencé a escribir mis primeros libros, que eran libros de cuentos, libros de poemas, y esos primeros libros sí se ve mucho la influencia de algunos escritores que yo leí en mi juventud y a los que seguí. Entonces, hay mucha influencia de Cortázar, de Carpentier, de Borges. Luego mi paso por París me permitió alejarme un poquito de esa profunda influencia latinoamericana, sobre todo de la carpenteriana, porque yo le dediqué muchos años a Carpentier y se me estaba pegando de algún modo la musiquita carpenteriana, que es una musiquita barroca y bastante identificable. Entonces con la literatura francesa me impregné bastante de esos autores, de Albert Camus, de Jules Renard, de Flaubert, de Marcel Chop, de varios escritores franceses que me parecieron interesantes y que me ayudaron, digamos, a asumir la escritura de varios libros. Entonces yo creo que a partir de La sed del ojo y a partir de Viajeros, que son dos libros que permiten como una especie o me permiten a mí pensar que ahí ya se aparece una voz más clara, ¿sí? Donde hay elementos ya propiamente míos, sin olvidar que siempre estoy apoyado en los maestros, ¿no? O sea, nunca soy, yo creo que ningún escritor es enteramente él, siempre está en algún momento evocando un verso, una musicalidad, algo que le dice al lector que ha transitado por esos autores que allí hay una hermandad, una correspondencia, un gesto de gratitud. Entonces, yo creo que ya después de La sed del ojo, yo comencé a darme cuenta que yo tenía posibilidad de expresarme, y ahí fue además cuando invité a mis libros a un personaje que es un alter ego mío, que se llama Pedro Cadavid, y con Pedro Cadavid sí permití ya darle más voz mía a la literatura que yo estaba escribiendo. Ese me parece un riesgo interesante de correr en la literatura, y es lo que hemos conversado en otras ocasiones,
defender la idea de que la ficción y la imaginación es ese espacio para que ocurran otras cosas, nuevas cosas, y hacer de sí mismo un personaje dentro de sus propias literaturas. ¿Cómo es además verse ahí? Como, uy, este Pedro aquí sí se alejó de mí, que soy Pablo, y al mismo tiempo, ¿cómo te habla ese alter ego cuando lo escribes? Bueno, tú sabes que ahora hay una moda que es la literatura de autoficción, y esa literatura que es muy interesante es la que permite que el escritor se meta como protagonista de sus novelas. Ese fenómeno es interesante, repito, pero me parece que corre un riesgo y que desafortunadamente muchos escritores exitosos de ahora que practican la autoficción lo cometen, y es la manifestación de la vanidad literaria. Y yo creo que eso para mí es de los peores perfiles que tiene o que puede tener una literatura, porque se acude a la rimbombancia, se acude a la desmesura, se acude a la ridiculez del ego, se acude a esa vanidad insoportablemente superficial que desafortunadamente atraviesa una buena parte de esa literatura de autoficción. Entonces yo, para curarme en salud de eso y no caer en ese asunto, traté de hacer un personaje que no soy yo, que tiene cosas mías, pero que es un personaje de ficción que no se llama como yo, que tiene cosas que tienen que ver con mi existencia y con mi manera de pensar, pero de todas maneras le pongo claro al lector que eso es una ficción literaria. Entonces, quería como decirte eso, nunca he caído a la fascinación de la autoficción, ¿sí? Sé que hay grandes obras de la literatura, por supuesto, no faltaba más, pero creo que la literatura se ha llenado en ese sentido de obras muy menores, literariamente hablando, pero que son celebradas pues de una manera un poco excesiva, me parece a mí. Pablo, en Tríptico también hay una cosa, y es: la historia está hecha casi que frase por frase, trabajada casi que con cincel y martillito, y eso también exige una renunciación. Y te pongo un ejemplo: hace poco hablé con el escritor e ilustrador Jairo Buitrago, y me decía que una de las cosas más difíciles de trabajar con un ilustrador cuando hacía libros para niños era renunciar a ciertas frases del texto, que ya sea que la ilustración, pues como que reemplazaba, o porque no le servía a la historia en ese momento. A la hora de uno leer Tríptico, casi que todas las frases fueron escogidas con una meticulosidad, pero supongo que también hay un momento de decir, esto suena muy lindo, pero hay que dejarlo atrás. ¿Eso cómo es? Bueno, yo creo que la corrección es importantísimo en el proceso de escritura. O sea, hay escritores que no corrigen y eso se les nota claramente en su obra. Yo soy de los que se obsesiona por la corrección. Yo sé que la idea de perfección en el arte es una idea muy complicada, porque no hay perfección en realidad. Siempre vamos a estar tratando de que lo nuestro quede de la mejor manera y nunca nos sentimos satisfechos. Pero creo que la búsqueda de perfección es válida. Y yo soy de esos escritores que luego de que termina la novela, o al menos un primer proyecto, viene todo un proceso de limpieza. Y en esa limpieza se van muchísimas páginas. Recuerdo con Sebastián Estrada, cuando estábamos trabajando La Sombra de Orión, yo presenté la novela, vino la pandemia y la novela se postergó un año. Lo que me permitió a mí, creyendo que ya tenía lista la novela, y a través de las críticas y los comentarios de Sebastián, de quitar casi 100 páginas. Imagínate, 100 páginas. Y creo que la novela quedó muchísimo más compacta, más sólida desde el punto de vista de la estructura. Hay escritores que no permiten eso, que no quieren corregir, que creen que todo debe quedar, que se enamoran de las frases, que se enamoran de ciertos pasajes. Ahora, en el trabajo de la relación con el ilustrador, o de la relación que uno tiene con el pintor o con el músico, que quieran llevar la obra de uno a la literatura, yo sí ahí trato de ausentarme lo mayor posible. Haga lo que quiera, no quiero intervenir en ese proceso porque es muy complicado.
es muy complicado. Es tratar como de que el escritor se imponga de algún modo al ilustrador, al compositor, al fotógrafo, bueno, qué sé yo, al que quiera trabajar tu libro. Entonces yo trato de ser con esas personas que se han aproximado a mi libro, ser libre. Hace un par de años, una compañía en Italia hizo un montaje, un performance artístico sobre el Tríptico de la Infamia. Nunca me consultaron, lo hicieron a su manera. Y he visto algunos pasajes y me han parecido magníficos, ¿no? Creo que la atmósfera del Tríptico de la Infamia se conserva en ese montaje, ¿no? Pero creo que hay que darle libertad, quiero decir, a la persona que se acerque al texto de uno y tratar de no interferir, a no ser que te pidan a ti ser el guionista de una película. Bueno, ahí sería otra cosa, digamos, ya muy distinta. Pero como yo no soy guionista, ni lo seré jamás, ¿sí?, creo que nunca voy a participar en ese tipo de cosas. Pablo, al principio decías que era una novela que pensabas que no iba a ganar en Medellín este proyecto de estímulos, digámoslo así. Luego la mandan al premio y gana el premio y ocurre como este gran boom alrededor de Tríptico, pero luego tienes que seguir escribiendo, ¿no? Luego el cuerpo te pide más escritura, pero hay miedo ahí, hay miedo de coger el lapicero o el computador después de tener un premio como lo fue el que ganó Tríptico, después de una obra que es una obra larga, que es una obra de paciencia. ¿Cómo se enfrenta uno nuevamente a la escritura después de ganar lo que gana y de publicar lo que publica? Bueno, es muy difícil, porque cuando yo escribí Tríptico de la Infamia, yo simplemente estaba escribiendo porque tenía esa obsesión con ese libro, ¿no? Yo no tenía que escribírselo a nadie. Cuando apareció Galería Arte, ya tenía prácticamente el libro escrito, estaba puliéndolo de algún modo, ¿no? Entonces, digamos que en este proceso, desde antes del Tríptico y después del Tríptico, yo siempre he tenido libertad. O sea, no he tenido ningún tipo de imposición por parte de los editores, nunca. Siempre ha habido un trabajo en el que se me ha permitido a mí la total libertad, ¿cierto? Y eso me parece muy importante, pues, en lo que ha pasado conmigo. Cuando yo escribí Tríptico, recuerdo que se la pasé a un amigo mío de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos Orrego, que aprecio mucho, y él me dijo: hombre, qué novela tan buena, tan interesante, pero eso ¿quién lo va a leer? ¿Sí? Y cuando se publicó el Tríptico de la Infamia, digamos, los primeros 6 meses le estaba yendo muy mal, no se movía el libro, ¿no? Y después viene el Rómulo Gallego, se produce todo ese impacto mediático, y claro, la gente se aproxima al libro a leerlo, porque la gente es curiosa, y los lectores quieren leer lo que está de moda. Entonces hay un Nobel de literatura y toda la gente se arroja a leer el Nobel, ¿no? Es una moda de algún modo también la que imponen los premios. Pero con el libro mío sucedió que la gente se arrojaba al libro y ¡pum!, se estrellaban contra el lenguaje, contra la erudición, contra el dato histórico. Entonces se sentían perdidos. ¿Y cómo me como este libro? ¿Cómo lo leo si no lo entiendo? Entonces hubo una buena parte de ese gran público que encontró esa barrera. Pero bueno, el libro tuvo de todas maneras un muy buen recibimiento. Yo creo que la crítica en general fue muy favorable, y creo que el libro ha tenido pues un recorrido que culmina en esta edición, pues, y en ese sentido me siento muy satisfecho. Pero yo sé, Camila, que la literatura mía, los otros libros que seguí escribiendo, digamos, no son bestsellers. Y no sé si busquen yo creo que no, yo creo que buscan un poco dialogar con mi vida, con los conflictos de mi época. Entonces la novela que siguió a Tríptico de la Infamia, que es La Escuela de Música, que yo pensé que era una novela que podría llegar con más fuerza porque es más fácil para leerla, pero está todo el asunto de la música clásica. Si yo hubiera escrito una novela sobre Carlos Vives, por ejemplo, quizás me hubiera ido mejor. Pues con un músico popular, quiero decir, inclusive sí, con alguno de estos grandes músicos populares, pero escribí la vida de unos chicos que van a Tunja a estudiar solfeo, armonía, que divagan y discuten sobre la música clásica, sobre Stravinsky, Beethoven,
etcétera, etcétera, en ese telón de fondo de Colombia de los años 80, pues yo pensé que iba a atraer al público, ¿no? Y que iba a ser una novela, pero desafortunadamente no pasó así, sabiendo que he tenido lecturas muy entusiastas de la escuela de música. Hay gente que le fascina el libro porque es una novela de formación, una novela de jóvenes y que de alguna manera muestran esa otra Colombia que está dedicada justamente a rastrear el arte, a educarse en la adquisición de la belleza, etcétera, etcétera, en medio de un país siempre convulso. Luego vino la Operación Orión, la Sombra de Orión, y ese libro sí de pronto impactó muy fuerte, porque además se publicó en el contexto del estallido social. Entonces, claro, ahí hubo todo un movimiento muy interesante frente al libro, y ahora que se han descubierto los primeros cadáveres de la escombrera, pues el libro también ya ha tenido como un resurgimiento. Entonces también la literatura tiene que ver con eso, con lo que pasa en la actualidad, ¿no? Con lo que puede hacer que un libro vuelva a renacer, a resurgir. Es muy aleatorio de todas maneras lo que pasa con la literatura, ¿no? Pablo, ¿por qué ese interés en esos personajes que pueden ser complejos para la mayoría de nosotros y que terminan siendo como en el colegio a los que les hacen bullying, por ejemplo, los raros del colegio? ¿Por qué ese interés por las historias, no solo complejas, porque todas las historias terminan siendo complejas y son bien abordadas, sino por el personaje histórico, el personaje erudito, el personaje raro? ¿Por qué ese interés? Bueno, porque yo soy un poco así, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, en el libro mío de Terceto, que es un libro muy bello y que yo quiero mucho, que es un libro sobre compositores, sobre pintores y sobre viajeros, de prosas pequeñas, yo estoy metido en todos ellos. Yo estoy de alguna manera, me involucro en cada uno de esos personajes del pasado. No sé, desde muy temprano, cuando comencé a pensarme como escritor, surgió como ese interés en el pasado, por los músicos, por ejemplo. Yo tengo 2 primeros libros de cuentos que escribí cuando estaba en Tunja, en los años 80, 90, comenzando los 90, y que me llevé para París, digamos, como en los manuscritos, y desde allá los publiqué. Y ahí se ve claramente cuáles son los pilares del mundo mío narrativo y literario en general. Uno de los libros se llama Cuentos de Niquía, que Niquía es un barrio de Bello, ahí en Medellín, y es un libro de violencia, un libro muy rulfiano, un libro muy onorírico, y ahí está toda la violencia de Medellín de aquel entonces, ¿no? Torpemente, quizás descrita, pero ahí ya está claramente ese interés mío por la violencia colombiana. Y luego publiqué o escribí simultáneamente los cuentos musicales, la Sinfónica, que son cuentos sobre músicos, sobre compositores, sobre todo ese mundo que yo viví en Tunja. Y ahí está mi asomo a lo extraterritorial, a lo histórico, al arte. Y yo creo que ahí están los 2 pilares pues, sobre los cuales está construido mi mundo narrativo, porque después lo que yo vengo haciendo es unir esos 2 mundos, unir la música con la violencia, la pintura, el dibujo, ¿sí? Y bueno, ahí surgen personajes raros. Evidentemente sí, hay muchos personajes raros en mi novela, valga la pena decir. En La Sombra de Orión hay muchos, porque son proyecciones mías de algún modo, ¿no? O así lo entiendo, trato de entenderlo. Bueno, para ir finalizando, quisiéramos que el público, si tienen preguntas para Pablo, se las hicieran. Por acá hay micrófonos que se puedan usar. Sí, ya se los van a dar aquí el señor de blanco. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí y abrir esa posibilidad que los lectores tengamos una interacción con el autor, porque creo que hay cosas que se pierden en el filtro que uno como lector tiene. El filtro como, digamos en mi caso, como abogado, como persona de X o Y, raza o ubicación, pues uno va creando unos filtros. En tu novela yo tengo 3 escenas muy marcadas. Una, cuando François Dubois comienza a pintar la masacre de la San Bartolomé y cómo comienza capa por capa. Otra espectacular,
la de Anacaona, que ese dato no lo tenía por ningún lado como visible y tú lo trajiste, y como una canción de salsa puede transmitir lo que fue una masacre, la masacre de la princesa Anacaona y pues la misma masacre de Bartolomé. Y todo eso para mí pues generó un conflicto, porque yo digo, ¿cuál era la intención del autor a través de digamos, retratar todo este síndrome de violencia? Si la intención es como acusar la violencia de un sistema político, religioso, o acusar la ignominia de la esencia del ser humano. Entonces ahí quedé un poquito confundido y aprovecho la oportunidad perfecta que tengo para que pues me respondas como esa pregunta. ¿Qué era lo que tú querías transmitirle específicamente al lector? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, quería transmitir la violencia de un sistema político, de una religión, de un naciente capitalismo, porque el mal, de algún modo, el mal que se critica en el tríptico de la infamia está asociado a eso, a la religión monoteísta, a, digamos, la dinámica mercantilista del Renacimiento, ¿cierto? Y también, sin duda alguna, a esa cosa oscura que lleva todo ser humano, ¿no? Que sucumbe finalmente a la fascinación del terror, ¿sí? No solamente de vivirlo, sino de ejercerlo. Entonces creo que son las dos cosas juntas. Y creo que en François Dubois se clarifica mucho eso, ¿no? Saberse víctima de una época y por lo tanto, digamos, ubicar muy bien de dónde viene el mal, pero también, y él lo dice muchas veces, reconocer que hay algo profundamente oscuro en la condición humana que le permite a él decir que nunca estamos a salvo, ¿no? Por eso la mirada de Dubois es completamente pesimista, ¿no? Para que se aferra al arte y logra pintar esa obra tan tremenda, ¿eh? Pero recordemos que él está completamente convencido de la brutalidad del ser humano. Entonces creo que son las dos cosas las que yo voluntariamente meto en la novela. Hola, buenas tardes. Gracias, maestro Pablo, por tan grata conversación. Creo que escucharlo es tan grato como leerlo. Se siente la erudición y la supremacía de autor. Muchas gracias. Yo, escuchándote atentamente, me queda una frase que decías, en que decías, ningún escritor es enteramente él cuando escribe, ¿sí? Y a propósito de ese recorrido que haces por la música, la pintura, la poesía, la literatura, la arquitectura, y de esa frase se me ocurría algo así como lo que hemos leído sobre Fernando Pessoa, por ejemplo, el desdoblamiento literario, ¿cierto? Entonces quería preguntarte, ¿te ocurre algo así o has pensado que se da algo así en tu proceso creativo de escritura? Bueno, ahora que me preguntaba Camila sobre por qué esos personajes históricos, por qué esa preocupación por crear eso, en realidad yo sí creo en los trances, en los viajes a través de las épocas y de los tiempos, y he tratado como para crear muchos de esos personajes, no solamente viajar, ir tras el rastro de ellos, sino tratar como de comunicarme con ellos, de algún modo, ¿no? Eso hice con los pintores, eso hice ya muy claramente con Marco Aurelio, como convocarlos, como tratar de que sean compañías en ese proceso creativo. Cuando hablaba ahora de las deudas que yo siento que tengo con Marga de Yourcenar, valga la pena recordar lo que ella contaba o cuenta con respecto a la elaboración de Memorias de Adriano. Ella decía que ella estuvo siempre evocando a Adriano e inclusive hacía secciones de espiritismo para dialogar con él, con un hombre que había existido hacía casi 2000 años, ¿no? Entonces, claro, yo no hice ese tipo de cosas con Marco Aurelio, porque yo no creo en el espiritismo, digámoslo así, o porque no tengo amigos espiritistas cercanos que quizás me convenzan de la utilidad del procedimiento. Pero sí traté como de, a través de sueños voluntarios, a través de imaginaciones, de convocar continuamente a estos personajes, ¿no? Y creo que eso también se realiza en gran medida
a partir de la imaginación literaria. Creo que eso es lo fundamental, imaginar de tal modo que esos personajes del pasado que tú reconstruyes estén de algún modo también presentes en ti, como corporeizarlos, ¿sí? Como hacerlos unas presencias continuas. Y eso termina cuando uno acaba la novela. Eso lo he tenido muy claro con el Bosco. El Bosco, que recordemos, es un pintor del que no se sabe casi nada, del que hay dos posibles representaciones de él, posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginarlo? ¿Cómo crearlo en la literatura? ¿Cómo darle un pensamiento? ¿Cómo darle unas consideraciones frente a su época, frente a la religión que él practicaba y que me parece a mí también rechazaba? Porque eso se ve claramente en los cuadros que él hizo, ¿no? Entonces creo que siempre hay, cuando hay pocas señales al respecto, cuando no hay fotografías, cuando no hay registros sonoros, por ejemplo, cuando no hay documentales, cuando no existe nada de eso y la figura del pasado es completamente fantasmagórica, entonces ahí sí es muy importante utilizar la imaginación literaria, que es lo que yo he tratado pues de hacer en estos casos. Buenas tardes, maestro Pablo, ¿cómo está? Más que una pregunta, esto es como una especie de comentario de una lectura propia que tengo sobre la novela, que me gustaría saber si alguien alguna vez se lo había comentado, que creo que viene un poquito de mi sesgo. Yo soy matemático, bueno, estudiante de matemáticas, y es un poquito como las maneras en las que usted maneja el espacio y, bueno, la matemática, la geometría, en esta novela. Yo me acuerdo pues precisamente en la primera parte con Jacques Lemoine, que él es cartógrafo, ¿no? Y hay como todas estas descripciones espaciales, la relación en la que él puede representar el espacio y representar los lugares como tal en objetos ya más abstractos, que son estas abstracciones de los mapas, de la cartografía. Son cosas que resuenan mucho como matemático. También luego en la última parte de la novela, donde creo que ahí es un grabado de Albrecht Dürer, donde hay un cuadrado mágico, hay ciertas representaciones geométricas, también se juega mucho con ese, pues de por sí el Renacimiento tiene mucho de ese como vuelta al conocimiento clásico, vuelta a las matemáticas. No sé si alguna vez se le había hecho notar esto, que para mí lo que su merced ahorita comentaba también de ser ese autor de fronteras, esas fronteras y esos espacios, como las abstracciones de los espacios son lo que a mí más me suena, como por este sesgo que tengo. No sé si alguien alguna vez se lo había comentado o es una lectura completamente nueva. Sí, es muy nueva. No, yo de hecho muy mal matemático fui. Siempre estaba perdiendo matemáticas, ¿no? Pero me parece muy interesante eso, porque es verdad que yo cuando describo esos cuadros o hago esas descripciones de los mapas, los portulanos, etcétera, etcétera, los mapamundi, claro, yo me enfrento a la imagen y trato de hacer una interpretación de ella, y quizás ahí se deslicen percepciones que hayan llegado con fuerza a tu sensibilidad de matemático. Igualmente con los grabados de Durero. Yo, por ejemplo, ahora he estado visitando mucho la obra de Piranesi, que es un grabador del siglo XVIII, el que hizo las famosas prisiones imaginarias, y estoy describiendo esas prisiones, y al describirlas quizás caiga en esa frontera que dialoga con la percepción espacial matemática, a pesar de que Piranesi en las prisiones imaginarias lo que intenta es, digamos, desacomodar los espacios, ¿cierto? Prolongarlos, exorbitarlos, volverlos imaginarios. Pero es verdad que él, para hacer eso, tuvo que partir de una realidad espacial muchísimo más precisa, ¿no? Sino que hay un delirio, una mirada delirante del espacio en Piranesi, que se traduce pues en las famosas prisiones. Entonces, claro, yo describo ese tipo de espacios, pero digamos que lo mío es eminentemente visual, ¿no? Es intentar hacer una descripción poética de ese espacio, pero no soy consciente en absoluto
de los, digamos, de los mojones matemáticos. No los veo por ningún lado, de hecho. Bueno, queremos agradecerles a todas y todas por estar en esta conversación y sobre todo dejarles la invitación a que se acerquen a los libros sin miedo y con miedo, que se dejen afectar por las historias. Pablo, muchísimas gracias y feliz aniversario del Tríptico. Gracias a todos ustedes. Gracias, Camila. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.